It's that time of night. Strolling with my honey, stoking our love light. Bueno, que vamos con el consultorio de fondos de inversión. 24 minutos y llegamos a las 11, a las 10 en Canarias. Esto es Radio Intereconomía. Hoy tengo no sé cómo decirlo, un pedazo de consultorio por ustedes, claro, porque sin ustedes esto no tiene ningún sentido, y sobre todo por quienes me acompañan, algunos amigos desde hace años, no, décadas. Miguel Ángel Cicúendez, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, pues nada, un verdadero placer estar aquí contigo, en el consultorio, en mi casa. Oye, pues nada, muy emocionado de estar por aquí. Bueno, Miguel Ángel Cicúendez es socio de Consulae EAF. Oye, dibújanos un poquito Consulae EAF, ¿qué hacéis? ¿Quiénes sois? Bueno, pues Consulae EAF es una empresa de asesoramiento financiero registrada en la CNMV, especializada en la planificación financiera y patrimonial para personas físicas y jurídicas. Y bueno, nos caracterizamos, entre otras cosas, porque nuestros clientes tienen la libertad de trabajar con cualquier banco, con cualquier institución con la que, bueno, nosotros colaboremos o no colaboremos, porque ellos pueden elegir con quién trabajan. Y oye, nosotros, ¿qué hacemos? Nosotros asesoramos y nos dedicamos a la planificación financiera y patrimonial. Y bueno, básicamente, digamos que trabajamos con clientes individuales, con instituciones de inversión colectiva, es decir, el asesoramiento de SICAV, fondos de inversión, empresas. ¿Y qué es lo que ofrecemos? ¿Cómo nos pueden conocer? Pues oye, a cualquiera que nos esté oyendo, pues le ofrecemos una primera reunión gratuita, sin compromiso, para conocernos. ¿Y dónde nos pueden contactar? Pues por supuesto en consulae.com y a través del teléfono el 918312074. Así del tirón, ¿has visto? Ahí del tirón, ¿eh? ¿Cómo se nota que es de la casa? ¿Cómo se nota? Me acompaña también desde Consulae EAF Iñaki Palicio. Iñaki, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Susana. ¿Cuánto tiempo sin verte también? Pues sí, muchas ganas de estar aquí. Encantada. Y José Manuel García Rolán. José Manuel, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Susana. Bienvenido. Muy bien, gracias. Que por aquí también te has pasado alguna que otra vez. Me encanta. Oye, vosotros estáis más a las carteras, a los clientes, a la composición y a la selección de fondos de inversión. Y justo antes de entrar hablábamos, oye, menudo fin de año que tenemos con los bancos centrales y esas bajadas de tipos de interés. Por la parte de renta fija y de renta variable, ¿cómo va a cambiar o cómo debería cambiar la cartera pensando en 2025 y en aportar alfa a las carteras en un entorno de bajadas de tipos de interés? Empieza José Manuel. Empiezo yo. Pues sin renta fija, la verdad que ha cambiado muy poco la hoja de ruta. Es decir, Europa sigue igual, seguimos con bajada de tipos porque hacen falta. En Estados Unidos, efectivamente, todo lo que generó ayer Powell, pues de alguna forma ha metido volatilidad en los bonos, pero al final yo creo que son oportunidades para aprovecharlas ahora, aumentar cierta duración, sobre todo en Estados Unidos, aprovechando la calidad y pensando en 2 años muy buenos de renta fija que pueden batir a la inflación sin problemas. Con lo cual hay que ser muy selectivos, pero pensamos que hay oportunidades. Claro, pensando en la rentabilidad mayor de los bonos americanos y también en la apreciación del dólar, ¿no? Sí, efectivamente, porque al final, si tardan más bajar los tipos, tendremos un dólar más fuerte, que eso favorece también carteras que puedas tener en dólares. Pero al final, los tipos de interés están ahora mismo al 4 y pico, y el bono americano a 10 años lo tenemos al 4,50. Es decir, la hoja de ruta sigue igual. Yo creo que para el año que viene van a seguir bajando los tipos, pero quizás más lentamente. Por tanto, vamos a tener tires muy atractivas por más tiempo. Es decir, yo creo que al final estar en renta fija ahora mismo es una oportunidad, y aprovechar estos repuntes de volatilidad puede ser una oportunidad que nos brinda este final de año. Por la parte de renta variable, ¿las oportunidades dónde van a estar? Pues mira, yo creo que este año 2025 es un año donde va a ser clave el ser muy tácticos, ¿no? Al final, digamos que un poco la línea estratégica no cambia, ¿no?, con respecto a lo que teníamos planteado hace un par de semanas. Yo creo que, por dar unas pinceladas, tenemos que ser o somos cautelosos en Europa, ¿no?, sobre todo un poco por las políticas de Trump y cómo le pueden afectar a Europa. Creemos que el contexto de mercado a nivel global es positivo, y lo único que sí que nos preocupa un poco, y creemos que ahí sí que hay que tener cierta cautela cuando invertimos en Estados Unidos, es quizás el exceso de concentración que estamos viendo. De hecho, te puedo decir que un 30-35% de la rentabilidad del S&P 500 de este año viene proporcionada por 7 valores, ¿vale? Entonces, sí que creemos que hay que ser selectivos, tácticos, intentar quizás sesgarnos a sectores que estén un poquito más rezagados. También, como comentaba José Manuel, seguimos en esa dinámica de bajada de tipos de interés, ¿no? Por lo tanto,
vemos favorable la inversión en pequeñas compañías, pero quizás estaríamos más posicionados a lo que es Estados Unidos que a Europa, donde somos más cautelosos, y a nivel mercados emergentes también, cautelosos en China, donde todavía no vemos que las políticas o los estímulos sean suficientes, y quizás sí que estamos bastante positivos en Japón. Por la parte de renta fija y por la parte de renta variable, ¿qué le pedís a un fondo o una estrategia para incorporar a la cartera? ¿Qué tiene que tener? Bueno, pues yo creo que una consistencia, un equipo gestor de calidad detrás, que haga bien las cosas, que haga una gestión activa, y de alguna forma pedimos también que sean fondos globales. Ahora mismo yo creo que tampoco hay que complicarse mucho la vida buscando calidad, duraciones intermedias, tampoco hay que ser muy agresivo, y si vamos a activos un poco más con más riesgo, tipo high yield, pues ser muy cortos en duración. Yo creo que ahora mismo esos son los tres puntos básicos que hay que exigir a una inversión en renta fija en estos momentos. Y por la parte de renta variable, ¿cómo escoges tú la estrategia y a la gestora? Pues mira, sobre todo lo que buscamos es gestoras y fondos en los que el gestor genere alfa, ¿vale? Que realmente veamos que hay un trabajo de calidad, que veamos un fondo que sepa capaz de capear los momentos de incertidumbre, la volatilidad, pero que luego también tenga esa agilidad, ¿no?, para recoger también la fase positiva de los mercados. Por lo tanto, yo creo que es muy importante que busquemos fondos donde realmente sí que haya un trabajo detrás, que veamos que se bate un índice, que veamos que se bate a la categoría y que veamos sobre todo un alfa positivo. Muy bien. 915331851. Quiero que os dejéis, mientras que los oyentes empiezan a llamar y a plantear dudas. Les doy otro teléfono para mensajes de voz o mensajes de texto. 609 22 47 16. Mojaros, darme dos estrategias concretas para la parte de renta variable y para la parte de renta fija 2025. Pues mira, para la parte de renta variable, creo que tenemos que tener sí o sí algo de renta variable global, pero con un sesgo quality, ¿vale? Creo que es muy importante buscar ese tipo de fondos, tipo pues un JP Morgan Global Select, por ejemplo, ¿no? Un Capital Group New Perspective, y yo lo combinaría con algo de exposición a fondos que inviertan en dividendo, como por ejemplo el Fidelity Global Dividend. Yo creo que, por ejemplo, esa combinación para la parte de renta variable nos hace un paquete muy sólido. Muy bien, por la parte de renta fija. En la parte de renta fija, como he dicho antes, preferimos fondos globales con más peso en Estados Unidos, y como hay más potencial quizá en Estados Unidos, pues intentar tener un poco más de duración y calidad en Estados Unidos. Es decir, fondos además también de casas importantes que hagan gestión, como PIMCO, el PIMCO Income puede ser una opción, es decir, JP Morgan Global, el Global Bond también es otro fondo muy interesante, fondos de la casa de Roder, fondos corporativos europeos, por la parte de high yield, algún fondo como Laxa, corto plazo de high yield, o MG, de bonos flotantes high yield, pueden ser estrategias que combinen muy bien una cartera diversificada. Y por último, si quiere, incorporar algún fondo de retorno absoluto, pues como tiene algún tipo fondo de alpha bond, que puede ser un fondo también que combine con estas estrategias más direccionales. ¿Incorpora alguna temática a cartera? Sí. Seguimos pensando que hay que tener tecnología sí o sí en las carteras, pero creemos que tiene que ser una tecnología que no tenga tanto sesgo a las 7 magníficas, por así decirlo, ¿no? Por eso, por ejemplo, nos gusta mucho la estrategia que tiene, por ejemplo, un Fidelity Global Technology, ¿no?, donde tenemos esa exposición a tecnología, pero no tan sesgada a las grandes tecnológicas, o incluso fondos un poco más sesgados a una tecnología vía compañía de un tamaño menor, como pudiera ser, por ejemplo, un BlackRock Next Generation, que lo pueden hacer muy bien. Y por supuesto seguimos apostando por ese cambio climático, esa ecología. De hecho, por ejemplo, el Nordea de Cambio Climático es quizás uno de nuestros buques insignia, por así decirlo, uno de los fondos que casi siempre tenemos en la estrategia. ¿En la cartera solo gestión activa o incorporamos gestión indexada? No, a ver, ¿qué decís? Pues mira, a ver. Yo creo que la gestión indexada tiene mucho sentido, pero dependiendo de los momentos, ¿vale? Es decir, yo creo que la gestión indexada tiene sentido en momentos donde los mercados están en valoraciones atractivas o donde ha habido una fase de pánico, una fase de corrección importante. Ahí sí que una gestión indexada nos va a funcionar bien. En momentos donde, un año como el 2025, donde yo sí que creo sinceramente que se lo va a haber que currar para sacar rentabilidad, la gestión indexada, salvo que hagamos una gestión realmente activa de esa gestión indexada, el comprar
y tener una gestión indexada sin tocar puede generarnos en un momento determinado más volatilidad que rendimiento, ¿vale? Por lo tanto, yo creo que gestión indexada sí, pero en determinados momentos y, por supuesto, trabajándola. ¿Y para renta fija indexada o no? Yo creo que no, que es el momento ahora mismo de que los gestores hagan su trabajo y se ganen su rentabilidad extra. Y yo creo que hay muy buenos gestores y de casas muy interesantes que lo están viendo, lo están demostrando en el día a día y están sacando rentabilidades muy atractivas con respecto a los índices. Es decir, está claro que la gestión indexada puede ser interesante, renta variable, pero renta fija ahora mismo buscaría más una gestión activa de calidad, sobre todo de grandes gestoras que lo estamos viendo, que lo hacen muy bien. Es que, por ejemplo, un día como ayer, que el mercado cae un 3%, si no tienes un gestor competente que está gestionando ese fondo, tú estás, pues oye, en la cena de Navidad y cuando te quieres dar cuenta con tu ETF has perdido un 3%. Que quizás no es mucho con la subida que llevamos, pero que como es un año como el que se nos viene por en delante, el 25, pues te puede hacer tener un sufrimiento y grandes pérdidas, con lo cual hay que poner en valor a los buenos gestores. ¿Incorporamos alternativos a la cartera? ¿Las estáis incorporando a las carteras alternativos líquidos o ilíquidos de los clientes? Y líquidos sí, en algún tipo de cliente, quizá un cliente más patrimonialista de grandes patrimonios, sí incorporamos algún tipo de, gestión alternativa, inversión en cosas ilíquidas, como private equity, etcétera. En carteras más tradicionales, pues hasta ahora la renta fija creemos que nos ha dado buenos retornos, sobre todo este año, y pensamos que de momento todavía no es quizás no es el momento más oportuno de meter retorno absoluto en la cartera, pero ya lo estamos viendo. Estamos viendo con algún fondo que hace gestión en renta fija y que hace gestión a otro tipo de activos que de alguna forma con baja volatilidad pueden ser interesantes de cara a finales del año que viene. Vale. Dice uno de los oyentes, ¿me podría recomendar algún fondo de renta fija corporativa con grado de inversión? Esto es alta calidad, ¿no? Investment grade. Sí, pues hay algún fondo europeo o global, podemos tener el Merzbank renta fija flexible, el Roder Euro Corporate Bond, son fondos interesantes, y en la parte de Estados Unidos pues tienes un PIMCO Investment Grade que también puede ser interesante, depende un poco del resto de su cartera para hacer ya una estrategia a medida, claro. Me has mencionado sobre todo grandes gestoras. ¿Trabajáis con grandes gestoras o también con boutiques? También trabajamos con boutique, pero quizá nos sentimos más cómodos con grandes equipos, porque al final, las decisiones se suelen equivocar menos, sobre todo en el largo plazo. A lo mejor en el corto plazo pueden ser más, pueden dar unos retornos más atractivos las pequeñas boutiques, pero preferimos quizá grandes gestoras. En general, ¿eh? Vale, 915331851, 609 2247 16. Tenemos ya alguna llamada. Mira, me van preguntando por el DPAM New Gen Sustainable. Este es un megatendencias, tiene 7, 9, no 7 creo que son. Si lo miramos históricamente, desde luego es un grandísimo fondo. De hecho, yo creo que quien lo tenga en cartera pues es un grandísimo acierto. Enhorabuena, ¿no? Al final es un renta variable global, pero sí que es cierto que tiene ese sesgo a tecnología y quizás peca de eso que comentábamos anteriormente, ¿no? De esa sobreexposición quizás a esas grandes tecnológicas, que ojo, no tienen por qué dejar de hacerlo bien, por supuesto, pero sí que creemos que tiene unas valoraciones donde cualquier resultado que pueda decepcionar un pelín o no ser tan maravilloso va a castigarlas, ¿vale? Por lo tanto, yo lo mantendría en cartera, pero sí que es cierto que hay que tener en cuenta dónde está invertido y dónde pueden venir los focos de riesgo. Carlos, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Sí, dígame. Entonces, por lo que están comentando, por ejemplo, fondos monetarios ya para el año que viene no tendría mucho sentido, la verdad. Entonces, ¿qué fondos habría que traspasar para que, supongo yo que serían de 1 a 4 años, imagino yo, de corto o medio plazo o medio o largo plazo? Y, por ejemplo, yo en la parte más conservadora tengo Groupama Enterprise, que son monetarios, ¿no? La France Tresoye y Candian Index Arbitrage. Si tendrían sentido estos fondos o ya sería conveniente cambiarlos. ¿Y por qué fondos de renta fija a medio plazo? Y luego si hay fondos, por ejemplo, tengo un fondo de high yield corto plazo como JP Morgan
JPM Europe High Yield Short Duration, si también sería conveniente mantenerlos. Y luego los fondos de retorno absoluto, como por ejemplo Canadian Absolute Return, Equity Market Neutral, si tienen sentido ahora mismo. Y principalmente es eso. Y luego en fondos globales renta variable, si sea mejor global o solamente Estados Unidos. ¿Y cuál nos podría recomendar? Bueno, hay un montón de preguntas. Vamos. Empiezo Sí. por la parte de renta fija. Bueno, en principio, siguiendo el orden de las preguntas, no tiene mucho sentido tener monetarios. Hasta ahora sí ha tenido sentido porque los tipos de interés estaban altos y sin riesgo tenía buen retorno, pero a partir de ahora yo creo que estamos en un escenario, como hemos dicho desde el principio, que la hoja de ruta es seguir bajando de tipos, con lo cual hay que aprovechar tires más altas por más tiempo. Así de claro, es decir, entrar en algo más de duración no asume mayor riesgo y sin embargo va a tener mayor retorno a medio plazo. A costa, por supuesto, de tener algo más de volatilidad, pero va a ser mínima con respecto a la posibilidad de ganar más. Con respecto a los fondos de retorno absoluto, lo estamos hablando antes también, es decir, creo que ahora mismo todavía no es el momento porque tenemos renta fija de calidad que nos va a dar ese retorno sin riesgo. Pues no olvidemos que al final los retornos absolutos depende de los aciertos o errores del equipo gestor, con lo cual si el equipo gestor en un momento determinado tiene un error, pues el fondo puede sufrir. Y entonces, para evitarnos sustos, mejor tener algo de duración en renta fija y de calidad. Y después yo creo que pasaba a la renta variable, Sí. ¿no? Sí, en la parte de renta variable, yo creo que en un año como puede ser el 2025, yo me sentiría quizás más cómodo con una exposición a fondos globales. Al final, los fondos de renta variable global suelen tener una exposición bastante elevada a Estados Unidos, ¿vale? Por lo tanto, tenemos en torno a 60-70% de exposición a Estados Unidos por esa pata, ¿no? Y lo que sí que nos van a hacer mejores es el control de la volatilidad de la cartera. Por lo tanto, yo sí que quizás optaría más por fondos globales. Y faltaba los high yield. High yield sí tiene sentido estar en corto plazo porque si de alguna forma, aunque ahora mismo Estados Unidos está con un crecimiento fuerte, pero si mañana tenemos algún tipo de susto, algún tipo de recesión, pues pueden sufrir y las duraciones en high yield no son buenas. En ese momento, entonces mejor duraciones cortas. Muy en high bien. Nota de audio. Hola, buenos días. Felicidades lo primero por el programa y a los expertos. Quería comentarles dónde ven ellos más interesante. Yo tengo un patrimonio, pero estoy muy coartado por el tiempo, porque es de una venta de una casa. Entonces mi horizonte temporal es corto, es 1 año, 2 como mucho. Entonces supongo que renta variable, me aconsejarán renta variable. Y quizá un poquito de peso en renta fija y algo de peso en renta variable. Era por si me podían dar alguna pincelada. Muchas gracias. ¿Alguna pincelada? Pues hombre, si la duración es 1 año, yo no podría meterme no es conveniente meterse en líos de renta variable ni productos con excesivo riesgo. Es decir, duraciones muy cortas en renta fija y calidad. Eso, no hay más, porque no puedo arriesgar. Si otra cosa es que tenga quizá algún horizonte más lejano, entonces sí, podríamos meter algo de renta variable, pero a 1 año vista no. Última consulta. Buenos días, soy María de Perfil Moderado. Mi pregunta es sobre los fondos de alto dividendo, que parece que ahora es el momento para entrar. Me gustaría que me dijeran algún fondo que lo pueda hacer de cara a un medio plazo. Muchas gracias por lo que nos ayudan tanto a todos. Bien. Felicidades al programa y feliz Navidad. Fondos de alto dividendo. Pues sí, a ver, realmente podríamos decir que dentro de la parte de renta variable, este tipo de fondos que invierten en empresas con altos dividendos son, digamos, los más, entre comillas, más defensivos, ¿no? Entonces, puede tener sentido para un perfil moderado, por supuesto en un peso correcto, ¿vale? Y yo, por ejemplo, por dar 2 nombres, pues le comentaría el Fidelity Global Dividend que mencioné antes o el WS Top Dividend, dos clásicos. Iñaki Palicio, José Manuel García Rolán, Miguel Ángel Cicuéndez. Oye, un auténtico placer, ha cundido, ¿eh? Oye, pues ha sido rápido, veloz y bueno, extraordinario. Oye, y muy interesante las preguntas de los oyentes. Pues están sí, muy mucho top. sentido. No, Sí. desde luego, impactante. Bueno, oye, si no nos vemos, felices fiestas, pasarlo muy bien y os espero aquí prontito. Un abrazo fuerte. Muchas Gracias, gracias. feliz Hasta Navidad. la próxima. Feliz Navidad. Y nosotros